Egunon, comienza el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello hoy contamos con el Ararteko, con Íñigo Lamarca, ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. Usted decía que el Ararteko debe ser radicalmente independiente y que si no perdería su autoridad. ¿Es posible mantener esa independencia? Bueno, es necesario mantener esa independencia y para eso nos tenemos que esforzar al máximo. Todas las instituciones que respondemos al modelo de defensoría u ombudsman tenemos que tener necesariamente autoridad moral, lo cual está necesariamente unido a la credibilidad y a que el conjunto de la sociedad y sus agentes, los que vertebran tanto la vida política como la vida social, es decir, los partidos políticos, instituciones políticas y también las organizaciones sociales, tengan claro que nuestra actuación lo hacemos desde posiciones de independencia e imparcialidad. ¿Por qué digo esto? Por muchas razones, pero por no extenderme, hay que tener en cuenta que las resoluciones del Ararteko, de cualquier ombudsman, no tienen carácter obligatorio. Tenemos que persuadir, convencer a la Administración de cambiar, de modificar una decisión, una actuación, cuando entendemos que la misma no responde no ya solamente a la ley, sino al principio de la buena administración. Y para eso tenemos que construir buenos argumentos, tenemos que actuar con rigor y también necesariamente con independencia. El día en que perdamos la independencia no es suficiente con serlo, sino también con parecerlo, es decir, que realmente todo el mundo tenga claro que es así. Porque el día que eso no es así, pues el Ararteko se tiene que marchar, evidentemente, y tendrá que elegir a otra persona. Desde esa atalaya que parece que le da de alguna manera ese puesto de Ararteko, ¿de qué adolece actualmente la política en Euskadi? Menuda pregunta. A ver, la política entendida en se puede entender en un sentido amplio como lo relativo a la gestión de los asuntos que conciernen al conjunto de la comunidad, al conjunto de la sociedad, y en ese sentido pues, son muchos agentes los que hacen política. En un sentido estricto, que es el que se utiliza, es decir, el escenario, el marco en el que actúan los partidos políticos y en consecuencia las instituciones políticas, hay que tener también muy clara una idea, y es que la democracia es algo en construcción, es algo que se puede mejorar o puede empeorar, y que los partidos políticos en cualquier sistema democrático juegan un papel absolutamente determinante. Partidos políticos que están compuestos por personas, por vecinos nuestros, que asumen la responsabilidad política en un momento determinado en una institución concreta. Decir en dos palabras si las cosas se hacen bien o mal, todo es mejorable por definición, y en cualquier caso el informe anual del Ararteko, que está a disposición ya de toda la ciudadanía, sí que detecta insuficiencias, carencias, no solamente en actuaciones concretas, porque eso se canaliza a través de expedientes de queja concretos, sino en políticas públicas que siempre se pueden mejorar, y en este caso además, en la época de crisis en la que vivimos, sí que algunas políticas públicas deberían mejorar para mejor satisfacer digamos, la garantía de los derechos de la ciudadanía. Esa crisis de la que usted hablaba ahora mismo, sí que parece que de alguna manera se ha acrecentado ese sentimiento de descrédito hacia la política, sí que en la sociedad se nota tal vez un cierto escepticismo hacia la eficacia de la política. ¿Usted también nota esa sensación? Sí notamos, porque las personas que acuden a nuestras oficinas, algunas de ellas sí que nos hacen comentarios en ese sentido. Ahora bien, ante eso es importante aclarar una serie de cosas. Primero, que la política debe ser algo para solucionar problemas. Que la política hoy en día es más compleja que nunca, porque hay diferentes instancias territoriales y, por tanto, diferentes digamos, ámbitos o instancias políticas. Empezando por arriba, bueno, por arriba está el mundo globalizado, donde las instancias políticas que existen no funcionan. El G8, el G20, pero ahí también habría que actuar, porque en ese mundo globalizado los mercados financieros actúan a sus anchas, desregularizados, y eso es lo que ha provocado precisamente la crisis que estamos viviendo. Y ahí también debería hacerse política, y ahí las carencias son clamorosas. En el ámbito europeo, hay decisiones de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo que nos están afectando directamente. Ahí también se está haciendo política. Y hay una política equivocada, lo debe haciéndome eco de la opinión de numerosos expertos, de cada vez más. Y se hace política a nivel de gobierno español, y en la Comunidad Autónoma del País Vasco tenemos muchas instituciones. Es un país muy diverso, muy plural, y por su raíz histórico-foral, un país muy descentralizado. Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, todo eso, todo lo que he mencionado, es política. O en todas las instancias, quiero decir, se hace política, mejor o peor. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que los problemas han acrecentado, han surgido nuevos problemas, y la situación que estamos viviendo es crítica. Es crítica, lo dicen numerosos expertos.
pocas veces se ha vivido una situación tan dramática, que afecta a tantas familias, a tantas personas, que no solamente han perdido el desempleo o han visto decrecer sus ingresos de manera notable. Estoy hablando de muchos comerciantes, autónomos, profesionales, pequeños empresarios, sino el horizonte próximo se ve muy negro, muy oscuro. Para las personas afectadas por la crisis directamente y para toda una generación de menores de 30 años, que los que tienen empleos precarios y con muy bajos salarios, y muchos están no solamente en situación de desempleo, sino sin ningún horizonte. Por tanto, los problemas son gigantescos y la ciudadanía exige soluciones a quien corresponda. Y esa es la raíz, me parece a mí, de esa desconfianza, de ese descrédito, por no hablar evidentemente de los numerosos casos de corrupción que han aflorado evidentemente, que eso también lógicamente incide negativamente en el prestigio y la confianza de las instituciones. Ahora bien, dicho eso, y perdona si me estoy alargando un poco, pero es importante también decir que es absolutamente fundamental la gestión de la cosa pública, la política. Porque tenemos numerosos casos en la historia de que una mala gestión de la política conduce a escenarios muy negativos e indeseados. Por tanto, es muy importante que todos los ciudadanos y ciudadanas asumamos la necesidad de que se haga una buena política, que haya una buena gobernanza allí donde corresponda, porque de eso depende no solamente el presente, sino también el futuro. En esa mirada hacia el futuro, usted apelaba a la importancia de reforzar los valores sociales como fórmula, de alguna manera, para intentar salir de la crisis. ¿A qué se refiere? Pues me refiero a que en una democracia hay diferentes niveles. Estamos hablando, o mejor dicho, casi siempre hablamos solamente del nivel de las instituciones políticas. Pero la democracia es mucho más, afortunadamente. Es también un compendio de derechos, es un ordenamiento jurídico que se puede modificar, que se puede cambiar, y toda la ciudadanía es corresponsable de ello. De momento a través de los instrumentos de la democracia representativa, pero tenemos que ir a una democracia más participativa, donde la voz y la opinión de la ciudadanía se escuche no solamente en el momento electoral, sino día a día. Hoy en día además existen tecnologías apropiadas para ello. Y hay otro ámbito del que casi nunca se habla y es el de los valores sociales. Siempre hay valores, en cualquier grupo humano hay valores, y en una sociedad no digamos. Y según sean esos valores y según cómo se construyan y cómo se trabajen esos valores, la sociedad será de un tipo o de otro. Y en Euskadi afortunadamente hemos tenido valores sociales, y siguen persistentes, valores sociales muy importantes, valores de solidaridad, valores de esfuerzo, valores de trabajo, valores comunitarios. Y es importante reforzar esos valores, porque en buena medida nos estamos jugando el futuro conforme a esos valores. Es decir, si tenemos una sociedad lo más cohesionada posible, una sociedad en torno a unos valores compartidos, valores de carácter social, me refiero, pero que a su vez están íntimamente unidos con valores individuales, podremos salir de esta crisis, porque lo que tengo absolutamente claro es que en buena medida está en nuestras manos. Las grandes decisiones que vengan del G8, no me creo nada, de Europa, soy muy escéptico, del gobierno español, pues no debo comentar nada a ese respecto, pero creo que la ciudadanía vasca tiene que ser consciente de que según cómo hagamos las cosas, el conjunto de la sociedad vasca, no solamente decisiones políticas, saldremos antes o después de la crisis y sobre todo saldremos de una manera u otra. Es decir, con mayor o menor desigualdad, con una mayor o menor solidaridad intergeneracional entre las personas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver, insisto, con los valores sociales. Usted, que tiene un contacto directo con la ciudadanía, ¿considera que hay una receptividad para ese cambio de modelo? En este momento yo creo que hay un desconcierto muy generalizado. Hay mucha incertidumbre, hay también miedo, no se sabe las cosas por dónde pueden ir, hay noticias alarmantes, un día sí, otro también, hay mucha incertidumbre y ante eso yo creo que tenemos que hacer pues como hasta en el baloncesto, una especie de tiempo muerto y primero hacer diagnósticos lo más certeros posibles y que sean compartidos, es decir, qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Y a partir de hacer un diagnóstico lo más certero posible, ¿cómo podemos salir de esta? Ya sé que es un ejercicio difícil, pero es necesario. Pero ¿no nota también que en la ciudadanía tal vez si haya tanto ese sentimiento de escepticismo haya aumentado? Porque muchas veces se habla de lo que hay que hacer y ese hay que hacer se repite muchas veces al día, pero ¿se va a pasar finalmente de las palabras a las acciones? Pues debería pasarse a las acciones necesariamente. Es que es el momento de acciones, es el momento de decisiones. Es el momento, me parece a mí, y eso se lo he oído a algún experto, de hacer un plan estratégico de país. Un plan estratégico que, partiendo de la situación en la que estamos, haga una previsión puesta de acciones concretas a corto, medio y largo plazo.
y lógicamente si estamos hablando de un plan estratégico debe ser algo cuyas bases estuviesen consensuadas, no solamente entre las principales fuerzas políticas, sino también del conjunto de la sociedad. ¿Pero no ha debilitado de alguna manera la crisis la fuerza de la palabra? La crisis está debilitando todo, diría yo. O sea, la fuerza de la palabra sí, su credibilidad, lo hemos comentado antes, la confianza o la credibilidad que merecen las instituciones, todas, todo lo que sea, digamos, institución pública, incluido el Ararteko, pues está bajo sospecha de que las cosas no hace debidamente o de cualquier otra sospecha. La crisis es como una especie de cáncer que está afectando a cada vez más tejidos institucionales, sociales, etcétera. Y tenemos que ser conscientes de ello porque estamos, insisto, en un momento muy crítico, incluso yo diría que peligroso, porque depende de cómo hagamos las cosas en este momento, digamos, las salidas o los escenarios posibles son muy diferentes y tenemos que hacer el esfuerzo por elegir o por ir a aquel que nos permita no solamente mantener lo que hasta ahora hemos tenido, es decir, un estado social razonablemente bueno, sino junto con ello la cohesión social, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad en el conjunto de la sociedad entre las personas y entre las generaciones. Me refería a que en esa línea, por ejemplo, Mariano Rajoy sí que ha justificado la falta de cumplimiento de sus promesas electorales, asegurando que la actual coyuntura no lo permitía cumplir con las promesas. ¿Es lícito ese argumento? Bueno, yo no puedo valorar declaraciones políticas, es decir, todo lo que yo digo tiene que estar basado en el trabajo que hace el Ararteko o, en su caso, aquellas opiniones que estoy vertiendo sobre la situación que estamos viviendo tienen su basamento en unas jornadas sobre derechos sociales en tiempos de crisis que organizamos en mayo del año pasado, al que trajimos numerosos expertos y yo me hago eco de todo lo que me dijeron los expertos. Pero claro, yo no puedo, tengo prohibido hacer valoraciones sobre declaraciones formuladas por dirigentes políticos. Vamos a entrar, por lo tanto, a analizar algunas de las consecuencias concretas de la crisis con datos que usted presentaba en el Parlamento. Las ayudas sociales están evitando situaciones críticas. ¿Son las ayudas sociales la línea roja que no se pueden traspasar con los recortes? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, en Euskadi afortunadamente nos hemos dotado de un sistema de protección social razonablemente bueno, en términos comparativos a otras comunidades autónomas. Lo dicen mis colegas defensores y defensoras, pero también numerosos expertos en organizaciones sociales, estamos a año luz, aunque cuidado, estamos por detrás de sociedades más avanzadas, es decir, que se puede mejorar. Bien, pero a lo dicho, sí que tenemos, insisto, un sistema de protección social razonablemente bueno que en lo que respecta, porque no solamente es ese componente, en lo que respecta a derechos sociales de contenido económico, las llamadas ayudas sociales, hay una serie de herramientas que están actuando de manera eficaz y positiva. La principal herramienta es la renta de garantía de ingresos, la RGI, pero hay más, las ayudas de emergencia social o las ayudas específicas para vivienda o las forales específicas que tienen Guipúzcoa y Vizcaya. Y además, esto es muy importante señalarlo, la labor absolutamente positiva y necesaria que están haciendo las organizaciones sociales en Euskadi, que es uno de los mejores capitales que tiene nuestro país. Todo eso hace, insisto, que se esté manteniendo digamos, las consecuencias de la crisis, en definitiva, personas y familias afectadas por la crisis porque se han quedado en situación de desempleo o porque han sufrido un decremento notabilísimo de sus ingresos, este sistema está respondiendo a satisfacer las necesidades básicas de estas personas. Y es muy importante mantenerlo, porque es la clave para, no solamente para que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, en este caso estamos hablando del derecho a la dignidad, del derecho a una vida digna, que significa satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de cualquier persona que viva aquí. Además de eso, estamos también manteniendo, mal que bien, la cohesión social y evitando, en un terreno ya preventivo, que pudiera haber, que no es descartable en otras comunidades autónomas, situaciones de grave conflictividad social o estallido social incluso. Usted hacía referencia ahora mismo a la renta de garantía de ingresos. Se ha duplicado desde 2008 a ahora, en los 4 años largos, ya 5 casi que llevamos de crisis, se ha duplicado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Sigue subiendo o...? Pues desgraciadamente sigue subiendo porque sigue subiendo el paro, y hay personas a las que se les acaba la prestación por el desempleo, otras personas que no tienen ningún tipo de digamos, recurso económico, o si lo tiene resulta insuficiente, porque hay que tener en cuenta que la renta de garantía de ingresos el objetivo que tiene es cubrir la necesidad básica de todas las personas, de manera que es una ayuda que se modula en su cuantía, según el número de personas de la unidad familiar y según si se tienen otros ingresos. Hay un porcentaje
no desdeñable, bastante elevado, de perceptores de la renta de garantía de ingresos que son pensionistas, con una pensión muy insuficiente, sobre todo viudas, a las que se complementa mediante una cantidad concreta de la renta de garantía de ingresos hasta que lleguen al umbral de satisfacer sus necesidades básicas, como digo. Y desgraciadamente la tendencia, bueno, esos datos los facilitará Lanbide, pero bueno, según nuestra información y a la luz de las quejas que estamos recibiendo, pues está aumentando el número de personas necesitadas. Hablaba usted de Lanbide, un departamento con el que ha sido un tanto crítico. Aseguraba que, según lo ha analizado, en el 55% de los casos no se ha actuado correctamente desde la Administración. Sí, bueno, ese dato corresponde a todas las actuaciones que hemos evaluado, no solamente las relativas a las ayudas sociales, pero el año pasado tramitamos 3.012 expedientes de queja y la tercera parte se correspondía con las ayudas sociales. Y de esa tercera parte, el 75% estaban relacionadas con una mala administración de Lanbide. Por tanto, el porcentaje es muy elevado. ¿Y cree que hay margen para mejora? ¿Están trabajando, les están dando, no sé si han hablado con ellos para detectar sobre todo dónde se han visto los problemas? Sí, ahí se produjo una coyuntura que resultó ser diabólica. Es decir, el modelo cambió radicalmente. Hasta diciembre de 2011 las solicitudes se hacían en los ayuntamientos, en los servicios sociales municipales, y eran las diputaciones las que resolvían. Bien, se decidió por ley que a partir de que Lanbide asumiera las competencias sobre políticas activas de empleo, fuese Lanbide quien asumiera la gestión en todo su procedimiento, es decir, la solicitud y la resolución de la renta de garantía de ingresos y también la de la prestación complementaria de vivienda. ¿Por qué? Pues para vincular más todavía, antes existía esa vinculación, vincular más digamos, la percepción de las ayudas con la empleabilidad. Aunque hay un número de personas que no están en situación de empleabilidad. Antes se ha hablado de los pensionistas y luego hay otro grupo que está en una situación de grave exclusión social, que lo que necesitan es una fortísima intervención social para que puedan ser reinsertables desde el punto de vista sociolaboral. Pero bueno, a lo que iba, que hubo un cambio, como digo, radical de modelo, a lo que se sumó un aumento espectacular de solicitudes. Y eso colapsó los servicios de Lanbide, y los primeros meses, pues la verdad es que fueron bastante caóticos, la verdad sea dicha, y llegó a haber pues colas en algunas oficinas, como no podían atender a todas las personas, había gente que iba a las 4 o 5 de la mañana, algunos de los que iban a esa hora incluso no podían ser atendidos. Bueno, todo eso se va solucionando. Nosotros hicimos llegar a la actual administración un listado digamos, de los problemas que nosotros hayamos detectado a través de las quejas, reclamaciones presentadas por la ciudadanía. Hay muy buena voluntad, hemos hecho muchas reuniones y algunas cosas se van solucionando. Nos piden más tiempo, pero tiempo es lo que no tienen los ciudadanos. Por tanto, sí que estamos pidiendo reiteradamente a Lanbide, a los responsables de Lanbide, que pongan en marcha medidas y decisiones eficaces para que Lanbide funcione como un reloj en la gestión de la RGI. Usted últimamente también ha alertado sobre la imparable feminización de la pobreza. ¿Cuáles son los datos? Bueno, ¿O cuál es la situación? Datos concretos no los tengo en la cabeza, no son datos en cualquier caso elaborados por el arte con que tenemos acceso a esa información. Pero la tendencia más la tendencia, a la que usted apuntaba. Bueno, antes de la crisis, ¿qué ocurría con respecto al mercado laboral? Pues ocurría, cifras concretas, como le digo, no las tengo en la cabeza, pero bueno, hay numerosos informes que así lo dicen, que las mujeres tenían, en primer lugar, de media, unos salarios inferiores al de los hombres, y también un mayor índice de precariedad, de contratos de tiempo parcial, contratos temporales, etc. Con la crisis son justamente esas situaciones, es decir, la situación de los puestos de trabajo que ya tenían esa precariedad, los primeros que se han visto afectados. Por tanto, el índice de paro entre las mujeres es superior, o mejor dicho, está afectando de una manera superior a las mujeres que a los hombres, y la precarización también debilita más que los contratos en término medio, que en los hombres la situación laboral de las mujeres. Por no hablar de aquellas situaciones en las cuales los dos miembros han quedado en paro, que eso existe, una familia de hombre y mujer, los dos han quedado en paro, y para ahorrar costes, por ejemplo, pues han tenido que empezar a
ayudar o asistir a las personas mayores o dependientes que hay en su familia, y de esa tarea se encarga más el hombre que la mujer. Entonces, en situaciones de crisis, las desigualdades estructurales que ya existían desde antes entre las mujeres y los hombres se agudizan. Eso pasa también en todos los países, de ahí que las políticas públicas deberían tener en cuenta este factor, es decir, a la hora de combatir los efectos de la crisis, a la hora de hacer frente a los efectos de la crisis, tener en cuenta también esa diferencia que ya existía de antes y que se ha agudizado entre las mujeres y los hombres en su posición en el mercado laboral y también digamos, en la gestión de las tareas del hogar y del cuidado de las personas dependientes o de niños que hay en el hogar. Hablamos de las mujeres y de la ley del aborto que está impulsando el gobierno español, de esa reforma de la ley del aborto impulsada por Alberto Ruiz Gallardón. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esa reforma? Bueno, es un debate que se está produciendo en sede parlamentaria, en este caso las Cortes Generales, con respecto a una ley estatal, que es además el Código Penal, pues los supuestos de despenalización del aborto. Yo no puedo pronunciarme ni sobre una ley estatal ni sobre algo que está, digamos, en discusión parlamentaria. En cualquier caso, desde luego, lo que tengo absolutamente claro es que desde el punto de vista de los derechos, tienen que tenerse muy presentes los derechos que asisten a las mujeres en tanto que mujeres, es decir, en tanto que son las personas que son las responsables en la gestación de una criatura. Esa perspectiva no hay que perderla absolutamente nunca, porque yo creo que hemos avanzado muchísimo en la igualdad entre las mujeres y los hombres, en la dignificación de la mujer, de las mujeres en la sociedad, y las mujeres tienen esa característica biológica que ha de tenerse muy en cuenta y ha de ponderarse en relación a los derechos que les asisten, insisto, en la posición de igualdad que las mujeres han alcanzado en la sociedad. Y esa perspectiva creo que no hay que perderla nunca, y en el debate que está teniendo en cuenta sería deseable que se tuviera muy en cuenta. Hablando de derechos, hablamos de la violencia de género. Las denuncias han aumentado. ¿Nota que ha cambiado el perfil de la gente que acude al Ararteko también por estas situaciones? Bueno, la violencia de género, digamos, tiene una manifestación terrible y extrema, que es el asesinato de mujeres. Y hablamos sobre todo cuando desgraciadamente se produce pues, algún asesinato, pero es una realidad como un iceberg, como un iceberg. Las muertes son pues, solamente una puntita, porque es una realidad desgraciadamente muy extendida, y de vez en cuando sale en el periódico noticias relativas a detención de hombres que han amenazado, agredido incluso a sus parejas femeninas, lo cual es una muestra más, insisto, de que esta realidad de la violencia contra la mujer es persistente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros hemos dictado numerosas resoluciones pidiendo numerosas cosas, pero lo voy a resumir en una palabra, y es una mayor coordinación, bueno, varias palabras, una mayor coordinación entre las instituciones y un mejor trabajo y más eficaz en el campo de la detección y la prevención. Y si me permites, una tercera idea también que me parece que es muy importante, y es un trabajo más eficaz en valores. En valores de igualdad entre las mujeres y los hombres, y en combatir las ideas que existen en la población joven también, porque ahí están los resultados de un informe que hicimos sobre valores en el 2009, donde preguntamos sobre muchísimas cuestiones a nuestros niños y niñas. Respondieron 1.800 niños y niñas de edades comprendidas entre 12 y 16 años, y caramba, hubo datos que nos sorprendieron y nos alarmaron, porque hay un porcentaje entre un 10 y un 15%, sobre todo de niños, pero también de niñas, que tienen ideas muy sexistas, y en algunos casos que están en la antesala de una futura posible agresión contra las mujeres. Por tanto, en el campo de los valores hay que trabajar también con mucho ahínco para que las personitas que son los niños y las niñas tengan las ideas y las actitudes absolutamente claras con respecto al respeto, no solamente de la igualdad de las mujeres, sino también de su integridad moral y física, y también de su dignidad. Es algo absolutamente fundamental. En esa situación hablábamos en este mismo plató con Izaskun Landaida. Izaskun Landaida nos decía que ella considera que hay que trabajar de una manera más eficaz desde los centros educativos. Ella impulsaría que se creen materias específicas en los centros educativos para intentar erradicar esos comportamientos que se ven entre los más jóvenes. Parece que eso ya se lleva hablando desde hace tiempo que se iba a hacer en los centros, pero no sé si no se está haciendo de la manera más eficaz. Bueno, se está haciendo. Bueno, de entrada quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con esta posición de la directora de Emakunde,
A ver, en las escuelas se está trabajando sobre esta materia y sobre otras muchas también. Lo que pasa que el día pasado intervine en unas jornadas sobre innovación pedagógica en Guipúzcoa y hablamos de qué? Hablamos sobre la necesidad de que en la escuela se trabaje de una manera más eficaz, y eso significa incorporar a los contenidos curriculares cuestiones relativas a la educación en valores. Que se hace, pero se hace en las tutorías, se hace en la educación, educación para la ciudadanía, se hace a cargo de los orientadores, etcétera, etcétera. Pero tendría que hacerse de una manera más reglada. Pero claro, a su vez esto nos lleva a otra reflexión, y es, no se le puede pedir todo a la escuela, todo a los educadores, todos los amayores. Están saturados, están sobresaturados, porque a su vez se les exige que sean muy diligentes en la educación en conocimientos de los niños y niñas. En un mundo cada vez más competitivo es la prioridad de los padres. Yo, aunque no tengo hijos, tengo sobrinos y sé de lo que estoy hablando. Y me parece absolutamente razonable que los padres y las madres se preocupen por dar la mejor educación posible en materia de conocimientos a sus hijos, para que en un futuro tengan una posición lo más holgada posible y que se corresponda con sus vocaciones o sus intereses. Bien. Y eso significa que estamos cargando de conocimientos, de transmisión de conocimientos a la escuela. Si a eso le añadimos que digamos, el deber de trabajar todavía más y mejor en el campo de la educación de valores, eso no es posible. Por tanto, sí que tendríamos que hacer una reflexión profunda que atañe al conjunto de la sociedad sobre nuestra educación. ¿Qué educación pues queremos darles? ¿Cómo equilibramos la educación en conocimientos y la educación en valores en nuestros niños y niñas? Y otra cosa muy importante, y es que no solamente la escuela educa también los padres y las madres, educan los ámbitos en los que nuestros niños y niñas y adolescentes hacen deporte, ejercen o realizan actividades de ocio recreativas, etcétera, etcétera. Por tanto, la educación es un concepto integral, en el que todos los agentes, todas las personas que están interviniendo en la educación de nuestros menores han de hablar, han de dialogar y han de establecer, mecanismos de interactuación y códigos compartidos. Eso es absolutamente importante. Y lo siguiente es cómo educamos mejor. Ahí se está hablando muchísimo ahora del modelo finlandés, ¿no? Un modelo de éxito donde los chavales no solamente adquieren unos excelentes conocimientos, sino también una buena educación en valores. Bueno, pues traigamos experiencias de allí y aquí, aunque hay que decir que aquí hay, y en las jornadas a las que me he referido antes, lo puede comprobar, excelentes profesionales, excelentes ideas, y yo creo que habría que escuchar también más y mejor a los profesionales de la educación, porque tenemos una gente estupenda que tiene muy buenas ideas y muy buenas propuestas. Todo eso hay que saberlo organizar adecuadamente, y eso reconozco que es realmente difícil. Íñigo Lamarca, apenas me quedan 3 minutos para acabar esta entrevista. No quiero acabarla sin hacer referencia a varios casos. Al caso Cabacas, ¿cómo está la situación en estos momentos? Pues en este momento se sabe que sigue el procedimiento judicial. Nosotros en su día pedimos que se habilitasen todas las vías posibles para esclarecer los hechos en un sentido muy amplio, no solamente cuáles fueron los hechos inmediatos que condujeron a la muerte de Íñigo Cabacas, sino los episodios anteriores, es decir, qué pasó en el terreno de la prevención, de los protocolos que tiene que haber para que la policía haga un uso justificado, razonable y proporcional de la fuerza, y un largo etcétera. Bueno, aquello ya es pasado, es decir, nosotros la información que pedimos no se nos trasladó, no se nos remitió. Emitimos una resolución crítica por esa razón contra el entonces Consejería de Interior, pero en estos momentos, tras más de un año de aquel trágico suceso, hay un proceso judicial. El proceso judicial tiene que ser un proceso lo más garantista posible, lo cual significa que todas las prácticas que se hacen en el curso de ese procedimiento, de testigos, de aportación de documentación, etcétera, pues necesita su tiempo para ser evaluado. Hay muchos sujetos, muchos actores que intervienen en el proceso judicial. En fin, no voy a valorar eso, pero en este momento la fotografía del actual momento es esa. Y bueno, pues, hay numerosas declaraciones que dicen que cuando termine el proceso judicial, verán la luz pues todos los hechos, y a partir de ahí se depurarán las responsabilidades que correspondan. Nosotros hicimos una intervención, hicimos lo que pudimos y llegamos hasta donde pudimos llegar. Usted también pidió que se realizara una investigación interna en el caso de Xovan Nafarrate. ¿Se ha respondido a su petición?
pues la respuesta en ese caso también fue negativa. A nosotros, los casos que he aludido, y en base a ellos, a futuro, lo que demandamos es, primero, que las administraciones que tienen a su cargo alguna policía, no nos referimos solamente a la Ertzaintza, sino también a las policías locales, tienen que tener unos protocolos absolutamente claros que enmarquen el uso de la fuerza y establezcan una serie de elementos garantistas, no solamente para el ciudadano, sino también para los propios agentes judiciales, que a su vez faciliten posteriores investigaciones en el supuesto de que haya alguna denuncia de un uso abusivo de la fuerza. Todo eso se lo hemos pedido reiteradamente a la Administración, lo hemos recogido en una recomendación general, sabemos que la actual Consejería de Seguridad lo está estudiando, se ha anunciado además la creación de un órgano específico que actuaría en los supuestos abusos policiales, algo que ya existe en Inglaterra, Gales y Escocia. Nosotros saludamos esta iniciativa porque fuimos nosotros quienes la pedimos. Yo creo que hay un margen importante de mejora en todo eso que beneficiará no solamente a la ciudadanía en tanto en cuanto verá no solamente asegurar su libertad y su seguridad, sino también sus derechos fundamentales, sino también los derechos, insisto, de los agentes. Y esperemos que en el corto plazo, como digo, se adopten las medidas pertinentes. Bueno, decía todas las administraciones, no solamente el Gobierno vasco con respecto a la Ertzaintza, sino también las policías locales con respecto a aquellos ayuntamientos que tienen estas policías. Íñigo Lamarca, me han quedado muchísimas preguntas por hacerle, así que espero que antes de que llegue 2014 pueda volver a hablar con usted y poder plantearle todas las cuestiones que nos han quedado en el tintero. A su disposición para cuando quiera. Es que ricasco torcegatik. Agur. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad de hoy. Mañana volvemos a la misma hora. Ordura arte, egun ona izan. Agur.